Muy buenos a todos, señoras y señores, y bienvenidos a un nuevo video podcast en el canal que digamos que no va a ser un top como lo he hecho en los últimos videos, sino vamos a hablar netamente del tópico de hoy, que pues ya habrán leído el título del video, ya habrán visto la miniatura, ya saben de qué trata. Hoy vamos a estar hablando de mazos que pueden jugar en turno cero. Y sí, muchos puede que no conozcan cuál es este concepto, no se preocupen, obviamente estoy aquí para explicárselos. Jugar en turno cero es, por así decirlo, jugar en el turno 1 de tu adversario, ¿vale? Porque pues ya saben cómo funciona, ¿no? Si el adversario gana la moneda y este decide salir primero, pues va a ser su primer turno y después es nuestro turno, que sería nuestro primer turno, pero en toda la partida sería el segundo turno. Obviamente, digamos que dentro de las mecánicas estándares de Yu-Gi, el chiste es que el turno de cada jugador sea su propio turno. Pero como ya saben, hay cartas que interactúan directamente con ciertas acciones o en ciertas acciones del adversario, lo que significa que pues vamos a poder justamente hacer esto, activar cartas o efectos para poder generar ventaja durante el turno del adversario. De hecho, la mayoría de estas cartas se conocen como hand traps, pero el concepto de hand trap es diferente al de juego en turno cero. Déjenme me explico. Las hand traps son, como su nombre lo indica, trampas de mano. Esto no tiene que ser necesariamente literal, aunque sí que hay hand traps en todo el término de la palabra, dígase las cartas Dominus y, como no, la poderosísima Infinite Impermanence. Pero más allá de eso, también conocemos como hand trap a estos monstruos o estas cartas que vamos a poder activar desde la mano siempre y cuando cumplan los requerimientos, y normalmente su funcionamiento va a ejecutarse alrededor de lo que es la disrupción contra ciertas acciones del rival. Esto en sí es bastante poderoso, pero no cuenta como jugar en turno cero. Jugar en turno cero ya viene de la acción directa de generar ventaja dentro de nuestra propia estrategia en el turno del adversario, o sea, mediante cartas o efectos de nuestro propio arquetipo, o inclusive con cartas o efectos secundarios a nuestro propio arquetipo, pero que tengan sinergia con el mismo, generar, por ejemplo, cuerpos, ventaja, búsqueda, etcétera, 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 pero de una forma óptima y poderosa. No es que, por ejemplo, no sé, podamos generar solo una búsqueda o solo un cuerpo en campo en el turno del adversario, que vale, eso puede llegar a ser interesante de nuevo para generar ventaja desde turno cero, pero no es a lo que vamos a enfocarnos la tarde de hoy. En este video quiero hablar netamente de los mazos en la actualidad que de verdad pueden o pudieron hacer un turno cero consistente y bastante poderoso. Así que acomódense los cinturones, porque con esto explicado creo que ya podemos dar inicio al tópico de hoy. Vamos a iniciar con uno de mis mazos favoritos actuales, uno de los mazos que todavía no nos ha llegado a TCG, pero que desde que lo probé en el canal me pareció fenomenal. Un deck con muchas posibilidades y bastante poder. Es nada más y nada menos que el mazo K9 o K9, como ustedes quieran decirle. Es un deck que se centra en mi mecánica favorita, que es la invocación por Exit, y que aprovecha la gran utility de monstruos rango 5 que hay en el juego y que no muchos otros mazos lograban aprovechar. Bueno, esto debido a que justamente la invocación por rango 5 es una de las más incómodas si la ven a términos generales del juego, ¿no? Porque recuerden que los monstruos de nivel 5 o mayor ya piden tributos para poder caer al campo de modo normal, y es cierto que hay varias estrategias, incluyendo la de K9, que nos permite traer de modo especial rápidamente monstruos de level 5 al campo, pero digamos que en términos generales suele ser una invocación bastante incómoda para la mayoría de mazos. Sea como sea, el mazo K9 rompe con esta regla, permitiéndonos múltiples invocaciones especiales de nuestros monstruos de nivel 5, ya sea desde la mano o cementerio, con lo cual vamos a tener justamente a nuestra disposición la gran utility de monstruos rango 5 para poder generar ventaja contra el adversario. Pero no conforme con esto, digamos que tuvimos una ventaja enorme justamente con las cartas Izuna y Lupus, y es que estos dos van a ser nuestros postores de la tarde de hoy para poder generar juego en turno cero, ya que por ejemplo tenemos el caso de Izuna. Izuna de hecho es, digamos que la pieza más importante para generar la jugada en turno cero durante el turno del adversario. Esto debido a que la estrategia K9 también centra su jugabilidad en poder castigar el uso de efectos de monstruos, ya sea desde la mano o del cementerio por parte del adversario, lo que significa que si este ha activado cualquier efecto en dichos lugares, vamos a poder gatillar todos los efectos completos de nuestros monstruos K9, sobre todo Izuna y Lupus, que van a poder, como no, castigar en turno cero al adversario, y el boss monster entre comillas de la estrategia, que es Reaper, que también va a permitir no solo darnos una búsqueda del arquetipo, sino colocar directamente desde nuestro mazo una magia de juego rápido K9.
Sea como sea, la importancia de la jugada del turno 0 de este mazo viene, como no, de mano de Izuna. Ahora sí, ya después de todo este contexto, vamos a explicar qué es lo que hace ella. Si tu oponente tiene 2 o más cartas en su mano, vas a poder invocarla de modo normal sin tributo, pero digamos que eso no es lo que nos compete. El efecto importante de Izuna es que durante la main phase, si tu oponente activó un efecto de monstruo en la mano o cementerio este turno, como efecto rápido vamos a poder invocar de modo especial esta carta desde nuestra mano. Además, si ella es invocada de modo normal o especial, puedes enviar una carta K9 desde el deck al cementerio excepto ella misma. ¿Esto para qué nos sirve? Para poder enviar a Lupus, que Lupus tiene el efecto durante la main phase, efecto rápido, poder invocarse de modo especial desde la mano o cementerio si es que el adversario activó el efecto de un monstruo en mano o cementerio. Además, durante el turno del oponente nos permite, como efecto rápido, como no, invocar por exit un monstruo de exit utilizando monstruos que nosotros controlemos, lo cual nos permite de nuevo poder generar varias jugadas de rango 5 durante el turno del adversario para poder generar ventaja. Por ejemplo, tenemos el caso de Reaper, que nos va a permitir negar un efecto en mano o cementerio. O también tenemos otros postores más poderosos, como el Balon de Psychic Sky Blaster, que como efecto rápido nos va a permitir acostar un monstruo del adversario boca abajo. Además, si él es enviado al cementerio, puedes seleccionar una carta boca abajo en el campo y destruirla, con lo cual tiene bastante utilidad. También tenemos el caso del Nash Knight, que se va a poder acoplar un monstruo del adversario como material. Y ojito, este efecto lo hace sin target, lo cual es bastante poderoso, no solo porque se quita sin target del objetivo, sino porque se lo va a acoplar como material, lo que significa que no va ni siquiera al cementerio, con lo cual el adversario no tiene acceso a sus recursos, siendo esto bastante poderoso. O inclusive, si queremos ir más allá, con lo que es la Izuna y, como no, el propio Lupus, vamos a poder invocar lo que es el Chronomaly Vimana, que es una negación de efectos de monstruos, también bastante potente. Entonces sí, con esto podemos ver que en el turno del adversario vamos a poder generar bastantes jugadas poderosas para poder generar disrupción. Ya saben, con Izuna y Lupus. De hecho, justamente por este core, se ha llegado a pensar en jugar 3 copias de Izuna y una de Lupus en varias estrategias para, como no, castigar el uso de efectos en mano o cementerio por parte del adversario. Esto, claro, en mazos que tengan espacio para bastante extra deck. Justamente uno de estos postores es el siguiente que vamos a ver y es el mazo Vanquish Soul, que se está convirtiendo también en uno de mis favoritos actualmente. Este mazo está recibiendo soporte que es muy poderoso. Sobre todo, el nuevo soporte en mano de lo que es la Holy Shoe es un monstruo excesivamente poderoso que es la estrella de la tarde de hoy, ya que ella, como efecto rápido, durante cualquier main phase, nos va a permitir revelar otro monstruo Vanquish Soul en la mano para poder invocarla de modo especial al campo. Además, tiene la misma jugabilidad que el resto de monstruos de su arquetipo, y es que durante la main phase, como efecto rápido, vas a poder revelar diferentes atributos para aplicar uno de 2 efectos. El primero pide revelar tierra y oscuridad para poder tomar el control de un monstruo del oponente con el menor ataque hasta la end phase de este turno. Y el segundo, si revelas fuego y oscuridad, nos va a permitir invocar de modo especial un monstruo Vanquish Soul desde el mazo que no sea psíquico. Los que conocen el mazo Vanquish Soul o los que no lo conozcan pueden ver el video que subí referente al tema, van a saber lo poderosa que es Holy Shoe. Literalmente se vuelve una hand trap arquetípica que, no conforme con ser una hand trap per se, nos va a permitir también generar ventaja en turno 0 y una ventaja excesivamente poderosa, porque ya sea vamos a poder, obviamente esto es dependiendo de los recursos de nuestra mano, porque no controlamos el resto de atributos que podamos llegar a tener, pero si tenemos los atributos suficientes, vamos a poder o hacer Snatch Steal hasta el final del turno robando un monstruo del adversario con menor ataque, que esto puede que no suene tan poderoso, pero créanme, en ciertos turnos y en ciertas construcciones esto puede ser bastante peligroso, sobre todo quitando el cuerpo starter o el cuerpo más poderoso que tenga el adversario si es que no tiene más recursos en campo. O bien podemos acceder a su segundo efecto, que es que nos permite invocar desde el deck otro monstruo Vanquish Soul que no sea de tipo psíquico. Esto nos permite invocar ya sea al Cesarvarius para poder reventar cartas, ya sea al Rasen para lo mismo reventar cartas en su misma columna, ya sea a postores como el Borg para poder robar cartas o causar daño, o como no, ya sea la Matloff para poder levantar cartas a la mano. Esto sin contar la enorme ventaja que vamos a poder generar desde turno 0, invocando por ejemplo a Rasen para buscar del mazo a la mano, por ejemplo un Heavy Burger, y de esta manera tener acceso al burneo o al robo dependiendo de las cartas que tengamos. De nuevo, esto también funciona con Cesarvarius, ya que si tenemos los 3 atributos que pide el arquetipo, dígase fuego, tierra y oscuridad, vamos a poder destruir una carta en el campo sin target, permitiéndonos, como no,
constante disrupción durante el turno del adversario y agilizando nuestra propia win condition, nuestro propio mazo, trayendo justamente estos postores al campo. En definitiva, Holy Sue es una carta sencillamente impresionante que, como no, es la estrella de lo que es el mazo Vanquish Soul para el tópico de hoy. La pieza clave que nos va a permitir no solo tener acceso a lo que es juego en turno 0 durante el turno del adversario, claro está, sino también agilizar nuestra propia estrategia durante la main phase. En definitiva, es una carta excesivamente poderosa de la cual tienen que tener cuidado. Además, les repito que este mazo se combina muy bien con lo que es el mazo K9, justamente por sus niveles y por su capacidad de poder colocar cuerpos de nivel 5 rápidamente al campo. Entonces sí, ténganle miedo a este mazo porque cuando llegue va a ser uno de los postores competitivos más fuertes que tendremos en TCG. Si quieren más información al respecto, de nuevo los invito cordialmente a ver el video que hice hablando de este mazo, que la verdad está bastante completo. Ahora vamos a continuar con otro deck que la verdad es el dolor de cabeza de muchos, incluyéndome, aunque no les voy a mentir, actualmente lo estoy armando. Y este es el mazo Labyrinth. Este es un deck que se centra en trampas y en la actualidad lo considero como el mazo de trampas más fuerte en la actualidad. ¿Por qué? Porque básicamente digamos que rompe con lo que es, digamos que la teoría de las trampas, que es colocar tener un juego lento, colocando cartas, trampa, que básicamente nos van a poder dar muchísima utilidad, justamente activándolas, generando control y ventaja contra el adversario, etcétera, etcétera, etcétera. No, este mazo rompe varias de esas reglas de los mazos control, ya que no solo pueden jugar en turno 0, sino que también pueden aprovechar sus trampas y su recursividad desde turno 0, lo cual es lo más estúpido que puede hacer este mazo. O sea, en turno 0 te pueden activar cualquier trampa normal. Esto es demasiado poderoso dependiendo de la situación. Y esto sin contar otras trampas secundarias, como por ejemplo lo que es la Transaction Rollback o como por ejemplo la Black Goat Louse, que van a tener también utilidad en cementerio. En definitiva, es un mazo que, como les digo, puede aprovechar un turno 0 excesivamente fuerte. Esto de mano de cartas como lo es la propia Lady, que se va a poder invocar de modo especial como efecto rápido el turno en el que activemos una trampa normal o el efecto de una carta Labyrinth, lo que significa que vamos a tenerla de gratis en campo. Además, tiene un efecto defensivo si controlamos una carta en el back, y no conforme con eso, cuando se active el efecto de una carta trampa, vamos a poder, como efecto de ella, colocar otra trampa desde el deck. Ahora, combinemos esto con cartas como la Arias de Labyrinth Butler, que nos va a permitir descartarla para colocar desde la mano una carta trampa normal que puede ser activada ese turno, o en su defecto invocar desde la mano lo que es un monstruo Labyrinth. Obviamente en la tarde de hoy nos concierne el efecto de colocar una trampa normal que pueda ser activada, y vamos a ver postores poderosos como por ejemplo Dimensional Barrier, como por ejemplo Daruma Karma Cannon, como por ejemplo las propias trampas arquetípicas Big Welcome Labyrinth y Welcome Labyrinth, y como por ejemplo cartas como el Cañón de Ecuación Lineal o todas estas trampas normales que de verdad van a generar una ventaja absurda en medio de la partida. Arias es justamente la pieza importante de esto, pero también podemos generar ventaja en turno 0 con otras cartas, como por ejemplo los muebles de lo que son el arquetipo. Tenemos al Chandraglier, que básicamente funciona, digamos que similar a Stovey. Nos van a permitir descartarlos a ellos junto con otra carta de la mano para poder colocar directamente desde el mazo o desde la mano lo que es una carta Labyrinth. Y también tenemos el caso de lo que es el Ku-Klok, que nos va a permitir descartarlo para activar una carta trampa normal el turno que fue colocada, siendo esto, claro, un efecto rápido. Entonces sí, con esto nos damos cuenta que efectivamente el turno 0 que puede llegar a tener Labyrinth es aterrador. Sobre todo quiero volver al caso de lo que es la Lady, que justamente es un monstruo con 3000 de ataque, el cual puede ser sacrificado por la trampa Virus de Erradicador Total. Y ustedes saben lo poderosa que puede llegar a ser esa trampa en turno 0, lo que significa que vamos a poder hacer destrozos contra el mazo del adversario sin que siquiera haya llegado nuestro primer turno. Labyrinth de verdad es uno de los mazos de control más estúpidos que ha existido en la historia del juego, y como les digo, antes lo detestaba bastante, ahora tengo mucha curiosidad por probarlo. Quiero ver las capacidades que puede llegar a tener este mazo y justamente lo estoy armando en físico. De hecho, me falta poquito para completarlo, solo necesito conseguir las fucking Arias, las Arias de Labyrinth Butler, que por extraño que parezca no existen en Colombia, lo que significa que estoy teniendo bastantes dificultades a la hora de completarlo, pero bueno, tranquilos, no se preocupen, eventualmente la conseguiré y pues voy a poder traerles lo que es un análisis a profundidad de este mazo. Ahora vamos a continuar con el siguiente arquetipo, y este va a ser Dragon Tail. Este también es un arquetipo del cual ya hablé en el canal. Es un mazo excesivamente poderoso que de hecho tiene uno de los turnos 0 más
poderosos que hay en general del juego, ya que gracias al uso de lo que es Dragon Tail Femena, vamos a poder invocar durante la main phase como efecto rápido un monstruo de fusión dragón o spellcaster desde nuestro extra deck, utilizando monstruos de nuestra mano o campo como material. Obviamente no contando a Femena, porque ella se tiene que descartar como coste para poder activar este efecto. Esto es excesivamente poderoso porque de nuevo es una jugada en turno 0 que nos va a permitir no solo parar los postores del arquetipo como el Altarion o lo que es el Gramel, que ya de por sí son bestias bastante poderosas para lo que es el arquetipo per se, sino que también vamos a poder parar otros monstruos como por ejemplo un El Shadow Winda para poder controlar las invocaciones especiales desde turno 0 y en el turno del adversario, lo cual es sencillamente una locura. Esto sin contar lo que son los poderosos efectos de los monstruos Dragon Tail cuando son enviados al cementerio como material de fusión, debido a que por ejemplo tenemos el caso de Úrgula y Pan, que ambos van a tener efectos importantes cuando son enviados como material de fusión al cementerio. Nos van a permitir colocar una magia o trampa Dragon Tail desde nuestro deck y luego van a poder generar disrupción contra el campo del adversario. Por ejemplo, Úrgula nos permite romper una magia o trampa en el campo y Pan nos permite destruir un monstruo en el campo sin target, lo cual es sencillamente una locura. También tenemos el caso de Murl, que nos va a permitir lo que es una negación de efectos en el campo, una negación de efectos de monstruos en el campo, lo que significa que de nuevo vamos a tener también más interrupción durante el turno del adversario. Y claro está, tenemos el caso de los boss monsters de la estrategia. Tenemos al Altarion, que nos va a permitir recuperar cartas del cementerio a la mano o en su defecto levantar cartas del campo a la mano cuando él es Fusion Summon, lo que significa de nuevo otra interrupción durante el turno del adversario. Y tenemos el caso de Gramel, que cuando se active algo que sea Dragon Tail, vamos a poder seleccionar una carta en el campo y destruirla, lo cual de nuevo nos da bastante interacción durante el turno del adversario y sobre todo nos ayuda a ir controlando sus recursos en turno 0. Esto sin contar el hecho de que todos los monstruos cuando son enviados al cementerio también te colocan directamente desde el mazo una magia o trampa Dragon Tail, lo que significa que no solo estás generando disrupción, sino también estás generando juego y recursividad para tu siguiente turno, ya que puedes decantarte por colocar las trampas del arquetipo como la Dragon Tail Flame o la Dragon Tail Horn para pues justamente tener disrupción contra cartas boca arriba, negación, destrucción, o en su defecto puedes colocar lo que es la Rahu Dragon Tail o la Ketu Dragon Tail para generar jugadas de búsqueda o de invocación por fusión dependiendo de lo que necesites. Ya como sea, Dragon Tail es un mazo sencillamente absurdo en cuanto a las jugadas que puede llegar a ser. Es uno de los mazos más recursivos de todo el juego, justamente por esta capacidad de colocar constantemente recursos, de ir generando ventaja, etcétera, etcétera, etcétera. Y en definitiva es un mazo que también va a dar mucho de qué hablar cuando llegue a este lado del charco. Y de nuevo, al igual que lo hice con Bankish Shaolika 9, si quieren saber más información referente a este mazo, ya le hice el respectivo análisis en el canal, así que los invito a ver ese video para que vean cómo funciona el arquetipo a profundidad. Vamos a pasar con otro mazo que puede jugar en turno 0 y que de hecho diría que es el mazo más viejito que vamos a ver de la lista de hoy, y este es el mazo Altergeist. La verdad es que desde que salió este mazo siempre ha podido jugar desde turno 0, pero tiene que cumplir ciertos requisitos, y el requisito es que tienes que activar una carta de trampa y tener a Multifaker en mano. Vamos a explicar. Tenemos a Altergeist Multifaker, que esta nos permite invocarla de modo especial desde la mano cuando activemos una carta de trampa. Además, si ella es invocada de modo especial, nos va a permitir invocar de modo especial un monstruo Altergeist desde el deck en posición de defensa, excepto ella misma, bloqueándonos a solo invocar por el resto del turno de modo especial lo que son monstruos Altergeist. Esto puede sonar un poquito débil a priori, y digamos que en teoría lo es, pero tenemos acceso a cartas como por ejemplo la Silkitus, que nos va a permitir justamente poder jugar durante el turno del adversario. Esto levantando a la mano una carta Altergeist que controlemos, otra que no sea Silkitus, y vamos a poder seleccionar una carta al adversario y regresarla a la mano. Lo que significa que no solo vamos a poder tener un bounce, sino también vamos a poder ciclar la Multifaker que activó su efecto, invocando justamente a lo que es nuestra Silkitus. También tenemos el caso de lo que es Kunkeri, que si es invocada de modo especial, nos va a permitir seleccionar una carta que el oponente controle y negarle los efectos mientras Kunkeri esté boca arriba en el campo. Lo que significa que ciertas trampas continuas van a
poder verse negadas, ciertas magias continuas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta jugada también la podemos hacer gracias a Multifaker. Ahora, gracias a la existencia de cartas como Infinite Impermanence, es que vamos a poder generar justamente este tipo de jugadas. Lastimosamente el mazo no puede jugar ninguna de las Dominus porque el arquetipo controla múltiples atributos, lo que significa que no es rentable para la estrategia poder jugar estas trampas, sobre todo sacarles el provecho en su máximo esplendor. Pero en definitiva es digamos que un arquetipo que si tiene en su disponibilidad acceso a trampas que puede activar directamente desde la mano, va a poder hacer un destrozo con lo que es Multifaker. De verdad que lo único que le hace falta a este arquetipo es eso, otras trampas que podamos activar directamente desde la mano, que no sean Imperm, que no sean Evilly Much, y que de verdad generen, digamos que una jugada bastante poderosa contra el adversario para poder empezar jugadas con Multifaker y empezar a jugar desde turno 0. Un mazo bastante divertido en mi opinión, que lastimosamente ha perdido su rumbo ya que más que control actualmente se volvió combo. No es que me termine de encantar, pero bueno, ya saben cómo es Konami con este tipo de cosas. Ahora vamos a hablar del último arquetipo de la tarde de hoy, que justamente puede jugar en turno 0 y que sobre todo tuvo uno de los turnos 0 más poderosos de todo el juego. Y este es nada más y nada menos que el mazo Tearlaments. Y es que no nos vamos a mentir, si una Hafnis resolvía y sobre todo si tiraba las 3 del tope que tenía que tirar, si combinamos esto con lo que es Kelbeck y Águido, el turno se iba a la mierda. Literalmente ya no era nuestro turno, era turno de las Tearlaments. Esto debido a que te iban a miliar un montón de cartas de tu mazo, pero más importante, iban a miliar cartas de su propio mazo. Y todos los monstruos Tearlament tienen efectos para poder invocar por fusión cuando son enviadas por efecto al cementerio. Bueno, claro está, todos menos Reinhardt, que él se centra más en lo que es establecer combos. Pero bueno, se entiende, cuando son enviadas al cementerio por efecto de carta, sobre todo las niñas, dígase Merly, Hafnis y Shaden, vamos a poder invocar por fusión devolviendo materiales desde nuestro campo o cementerio o mano al mazo para poder invocar por fusión bastantes monstruos. Teníamos muchos postores. Podríamos, por ejemplo, jugar la versión con Shadow para jugar a la Shadow Winda. Se puede jugar ahora a Rulkalos. También podríamos traer un Kaleido Heart, pero sobre todo lo importante era establecer juego con lo que es la Kit Kalos, que nos iba a permitir o buscar a la mano un monstruo, una carta Tearlaments, perdón, o enviar del deck al cementerio una carta Tearlaments, lo cual de nuevo gatillaba los efectos de los monstruos del arquetipo para poder generar jugadas. También tenemos el caso de la Tearlaments Kashtira o la Tear Cash, como se le suele decir, que ella también funge como extender y como una especie de enabler de turno 0, ya que durante la main phase como efecto rápido la vamos a poder invocar de modo especial desde la mano, pero nos pide remover también una carta Kashtira o Tearlaments desde nuestra mano o cementerio. Además, al summon nos permite enviar las 3 cartas del tope de cualquier jugador al cementerio, y si ella es enviada al cementerio por efecto de carta, podemos enviar las 2 cartas del tope del mazo de nuestro mazo al cementerio, con lo cual vamos a poder establecer bastante mileo para poder jugar durante el turno del adversario. Como les digo, este mazo era absurdo, ya que podía enviar muchísimas cartas al cementerio, incluyendo lo que es Kelbeck y Águido, para poder enviar otras 5 del tope del mazo de cada jugador al cementerio, estableciendo aún más efectos y recursos en el trash. Esto para poder jugar durante el turno del adversario. Esto también nos ayudaba a enviar otros postores como por ejemplo Mudora o Keldo al cementerio para poder hacer de shufflers contra cartas del cementerio del adversario, o inclusive también para recuperar cartas de nuestro cementerio a nuestro mazo. También podíamos enviar postores como Destrudo para nuestro siguiente turno, como el Dotscaper para poder invocarlo de modo especial y tener un cuerpo extra en el campo. En su momento también de hecho en Master Duel creo que se sigue jugando con lo que es la Fairy Tail Snow para poder tener su efecto disruptivo de invocarse de modo especial y acostar algo boca abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Las capacidades de este mazo para generar juego enviando cartas al cementerio durante el turno del adversario eran sencillamente estúpidas. Y esto sin contar, de nuevo, la cantidad de fusiones que podíamos invocar. O sea, les voy a repetir, está el caso de Winda para controlar invocaciones especiales, el caso de Kaleido Heart para hacer shuffle de una carta del adversario de vuelta al mazo, el caso de Rulkalos para negar un efecto que fuera invocar de modo especial uno o más monstruos. Inclusive hay versiones que llegaron a jugar con lo que es King of the Swamp para poder jugar con lo que es el Grafa Fusión de los Dark World para poder transformar un efecto en descartar. Y como, o sea, por ejemplo, si descartábamos un monstruo Tearlaments, como se descartó por efecto de carta al cementerio, podían gatillar efecto para seguir invocando por fusión. En definitiva, diría yo que es el tier 0 más fuerte de la historia del juego, en mi opinión. Y no solo eso, sino uno de estos pocos mazos, mejor dicho,
que podía jugar en turno cero de una forma bastante disruptiva. Claro está, todo esto gracias al efecto de Hafnis, que se gatillaba cuando el adversario activaba un efecto de monstruo en campo, o inclusive también la Tirkash, que si tenía suerte podía miliar las cartas que necesitara. Bueno, y esto sin contar también los efectos secundarios de las magias y trampas, que todas cuando son enviadas al cementerio hacen algo, ya sea buscar otras cartas, recuperar cartas del Vanish o cementerio a la mano, etcétera, etcétera, etcétera. El mazo es sencillamente muy completo y de verdad tenía una potencia bruta abrumadora. No por nada tuvieron que limitarlo demasiado, al punto de que Kelbeck y Ajido están prohibidos, al punto de que limitaron todas las niñas Tearlaments y al punto de que prohibieron lo que es la Kitkalos, justamente para poder remendar el poder que tenía este mazo. En definitiva, como les digo, el mazo que jugaba en turno cero más poderoso que hemos visto en la lista de hoy. Pero bueno chicos, con esto vamos terminando lo que es este video podcast. ¿Qué les ha parecido? Me gustaría leerlos en la sección de comentarios. También recuerden dejar otros mazos que puedan jugar en turno cero que se me hayan olvidado. Obviamente hoy traje los más poderosos en mi opinión, pero también puede que se me hayan pasado uno que otro que no recuerde su funcionamiento o que sencillamente se me hayan olvidado. Recuerden que soy humano, no tengo todas las respuestas del mundo. También me gustaría que dejaran su like y se suscriban para no perderse de este contenido. Últimamente me estoy esforzando bastante para traerles videos con mucho cariño, así que agradecería un montón su apoyo chicos. Ya saben, a darle a ese botoncito de like. Sin mucho más que decir, me despido. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, bye bye, se me cuidan. Chao, chao.